Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, noches. Estamos al principio de esta clase que he titulado Estética o Teoría del Arte. Y respondiendo, pues van a ser las dos. A ver, os explico de qué va esto. En algunos mensajes me habéis insistido, me habéis preguntado por esta cuestión, por la recurrida, famosa y nunca jamás esclarecida división entre la estética y la teoría del arte. La respuesta es muy sencilla. Evidentemente la teoría del arte, como su nombre indica, es la teoría del arte, sea lo que sea el arte, y eso es parte de la teoría, esclarecer que sea el arte o que no. Y la estética, en cambio, es la teoría de la sensibilidad. Vale, la estética es la teoría de la sensibilidad, la teoría del arte es la teoría del arte. Muy fácil. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues fundamentalmente, ¿por qué y en qué momento lo que hemos decidido estudiar o incluso concebir en el ámbito de lo estético se ha ido restringiendo al ámbito específico del arte? Por ello hay una clase grabada en la que hablábamos de esto y explicábamos que hacia el mediados del 18, y de hecho se ve muy bien eso por los que estáis trabajando cosas de Schiller, de las cartas sobre la educación estética del hombre, hay un momento en el siglo XVIII en el cual Kant escribe la crítica al juicio, y para Kant clarísimamente la estética es todavía y fundamentalmente teoría de la sensibilidad. Para el primer Schiller jovencito, que escribe una obra llamada Calías, lo pongo aquí en el chat para que veáis cómo se escribe Calías. También lo estético, la dimensión estética de las personillas humanas tiene que ver con aquello a lo que son sensibles, es decir, aquello que les afecta, que les pone, que les emociona, o que de alguna manera articula o modifica su vida sin por ello ser reducible a concepto, como es una teoría científica, ¿verdad? Todo eso es lo estético. ¿Qué peculiaridades tiene esto de lo estético? Pues que nos abarca a todos, porque quien más, quien menos, hay gente muy poco sensible, es cierto, pero quien más, quien menos, todas tenemos sensibilidad, todos y todas reaccionamos o somos afectados por alguno u otro tipo de estímulo. Concebir que una dimensión fundamental de lo humano sea lo estético, concebido como sensibilidad, desde luego abre el campo a todos y a todas. En cambio, lo que sucede a mediados del 19, de hecho casi a finales ya del 18, lo que sucede a finales del 18, en el tiempo que va entre Calías y las cartas sobre la educación estética del hombre, esto está explicado en la República, es que sucede la Revolución Francesa y acontece de inmediato el desencanto, la decepción con las fuerzas revolucionarias de la humanidad desatada. Y Schiller es el primero, a mi juicio, que genera esta especie de cambio epistemológico en el cual lo estético empieza ya a estar más relacionado con el arte, canonizado y reconocido como tal, que con la sensibilidad, que como os decía sería un patrimonio procomún de toda la humanidad doliente. La diferencia es notable porque, claro, ahí ya entramos en argumentos de autoridad, porque si la clave ya no está en la sensibilidad sino en el arte, entonces la cuestión se desplaza a la que tantas veces recurridamente discutimos todavía hoy: ¿qué es el arte? ¿Quién dice sobre todo qué es arte y qué no? ¿Qué es lo que merece pasar al templo del arte y lo que debe quedar fuera, relegado como artesanía, folclore o meramente tonterías? Ahí tenemos un argumento de autoridad muy importante, y desde luego ahí ya no todos somos iguales. La sensibilidad la puedes encontrar en un labriego, en un soldador o, es decir, en un ministro. Eso tiene más jodido. Vamos, pongámoslo, sí, en un ministro. Rato el otro día estaba súper afectado con lo que le dijo el chaval este del Parlamento de Cataluña, ¿no? O sea, que el hombre tiene sensibilidad. Cuando le dicen que puede perderlo todo, se afecta, ¿no? Pues bien, si incluso Rato tiene sensibilidad, esto es un gran argumento antropológico. En cambio, lo del arte ya es otra cosa, porque seguramente los profesores de arte podamos decir con más criterio qué es arte y qué no, y en cambio cualquier matado del pueblo pues ya no puede, con lo cual ya introducimos un cambio considerable, ¿verdad? Una especie de quiebra de qué es aquello importante y quiénes son aquellos que pueden hablar con pleno derecho sobre aquello que es importante. Hay una especie de expropiación de la estética que se queda restringida, como os digo, a teoría del arte. Esa es la explicación que está en la República de los Fines y más o menos os había dado hasta ahora. Hoy la quería enrevesar un poquito más. ¿Me seguís? Esto es fácil de entender, ¿no? Como no decís ni mu. Aprovecho que echar un traguito. Bien, perfecto. Quería enrevesarla un poco más. Quería enrevesarla o introducir un elemento adicional
del cual también hemos hablado en alguna otra clase, que es la teoría de los estratos. ¿Alguien de los que estáis conectados ha visto la clase esta de los estratos? ¿Os suena de qué hablo cuando digo estratos? No, bien, 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 bien. De acuerdo, pues así la introduzco rápidamente. Mariana, tú no vales que eres repetidora, tienes trampa. Los demás sí. A ver, la teoría de estratos es una teoría muy sencilla que establece, bueno, teoría de estratos. Hablar de estratos cuando hablamos de lo real es lo más de cajón, lo más de sentido común. ¿Por qué, camaradas? Porque evidentemente todo lo que compone el mundo, todo lo que está ahí fuera, detrás de esa pantalla y delante de la pantalla y en la pantalla misma, todo lo que es el mundo no tiene la misma antigüedad. Es sorprendente esto, ¿verdad? Parecería que todo el mundo es igual de viejo. Pues no, hay cosas más antiguas. No, Foucault no llegaba a este tipo de deslindes. Esto tiene más que ver con la biología evolutiva y con antropología y así. Las cosas no son igual de antiguas. Por ejemplo, los protones, los fotones, las partículas elementales son mucho más antiguas que todo lo demás que vemos a nuestro alrededor. Tienen entre 4 y 6.000 millones de años de antigüedad, que ya es decir. Las bacterias y los virus, en cambio, ya solamente tienen 2.000 millones de años de edad, lo cual pues es la mitad que las partículas elementales, pero también es un huevo de tiempo. Y en cambio los pececillos y las primeras criaturillas ya así más con algo más parecido a un cuerpecillo, pues ya están en los 600, 800 millones de años. Ya no los 2.000 de las bacterias, 800 millones de años hablaríamos, ¿no? Claro, tal como la escala evolutiva, ya me pilláis, ¿no? Va avanzando y vamos pasando de lo inorgánico, como los protones y fotones, a lo orgánico. La primera muestra serían las bacterias y los pececillos. Y dentro del orgánico ya animalillos con cierta vida mental, que no los peces, sabe Dios que tendrán en la cabeza, pero seguramente pues su vidilla mental es más restringida que la de algunos otros pues animalillos, pues desde los perrillos y los gatos a los primates, ¿no? En los cuales de alguna manera pues ya hay cierta vida psíquica. Los perrillos tienen sueños y se despiertan, a veces tienen un perrillo, ¿no? Pues se despierta y tal, son capaces de reconocerte, son leales, tienen sus sentimientos, ¿verdad? Los animalillos, sobre todo cuanto más evolucionados están. Esto es una cuestión que no es nada metafísica, es una cuestión simplemente de la cadena evolutiva y de la capacidad pues craneal y todas estas historias. ¿El gato no tiene sueños, Martínez? Pues la verdad, yo he tenido algún gato por aquí por casa últimamente y parece que tenía sus sobresaltos, pero da igual. No voy a hacer una especie de clasificación de clasificación dejando dentro o fuera unos bichos otros. Lo que me parece de todo punto evidente, así sostienen la mayor parte de los biólogos, es que, claro, no es el cuento, incluso en la creación divina no todo sería igualmente antiguo, ¿no? Sino que hay cosas que están primeras y otras cosas que aparecen precisamente porque esas cosas más antiguas estaban antes y dan una base para que lo más complejo aparezca de lo más sencillo, ¿vale? Bien, ¿por qué es relevante esto para la teoría del arte y para la estética? Pues está muy cantado, porque evidentemente si nos atenemos a una de las clasificaciones de estratos, yo creo que es la que está explicada en la clase, una de las clases del año pasado, que había visto Mariana. Si nos atenemos a una de las teorías de los estratos más claras que pueda haber, la de mi queridísimo Nicolai Hartmann, encontraríamos que Hartmann establece 4 estratos, que las hemos ido viendo en este rápido repaso de la historia del mundo contada en 30 segundos. Un estrato absolutamente básico e imprescindible sería el de lo inorgánico, es decir, el de la materia que está ahí y que forma parte de todo lo que hay, ¿no? El aire, la tierra, la huilla, todo esto, ¿no? Inmediatamente después aparecerían efectivamente las bacterias, los virus e incluso los gatos, más o menos capullos, que sería el nivel de lo orgánico, aquello que tiene órganos, que tiene cuerpecillos y que desarrolla finalidades de alguna manera, tiende a perpetuarse, se reproduce y tal, lo orgánico. Sobre lo orgánico aparecería lo psíquico, es decir, aquello que tiene vida mental, que algo le pasa en la cabeza, que no lo podemos ver espacialmente, pero sabemos que algo le pasa por la cabeza porque actúa, ¿no? Y eso no pasa en todos los animalillos, sino solamente en algunos. Y finalmente aparecería lo cultural, lo objetivado, lo simbólico, lo social, propiamente humano, que tiene que ver con el neocórtex, que es el cacho de cerebro más novedoso que tenemos, que está encima de todos los demás y que de alguna manera nos faculta para tener lenguaje oral, lenguaje articulado más que oral, y sobre todo medios de representación, que evidentemente no tienen los perrillos, aunque los perrillos sueñen, no escriben libros sobre los sueños, ni generan métodos de análisis de sueño, ¿no? Eso lo hacemos nosotros. Vale. Esto es interesante porque si os fijáis en esos 4 estratos,
No quiero repetir la clase de los estratos, podéis verla cuando queráis, ¿no? Si os fijáis en esos 4 estratos, una de las leyes, hay varias leyes que los organizan, ¿no? Una ley básica sería la ley de la fortaleza, es decir, el estrato que está más abajo es más fuerte que los que están más arriba. ¿Qué significa que es más fuerte? Pues que los de arriba pueden desaparecer los humanos y no obstante seguiría habiendo animalillos, cucarachillas, ratas, etcétera, ¿verdad? El nivel de lo orgánico no desaparecería. E incluso si desapareciera todo lo orgánico, toda la vida sobre la Tierra, seguiría habiendo un pedazo de roca que sería el planeta mismo, que sería lo inorgánico. Lo de abajo, lo inorgánico, orgánico, psíquico y tal, siempre es más fuerte que lo de arriba. Lo de abajo, además, proporciona las condiciones de materialidad para lo de arriba. Es decir, cuando hay algo abajo, en función de eso que hay abajo, se genera lo que hay arriba. No aparece de la nada lo que hay más arriba. Lo que hay más arriba es lo más complejo. Es decir, lo que se va efectivamente enrevesando más, ¿no? Lo que va teniendo, lo que decía Harman, un novum categorial. Bueno, más que una cadena del ser en la cual hay una especie de dirección que va hacia un gran plan divino, aquí meramente es una cuestión de añadir más complejidad, de añadir mayor número de interacciones entre mayor número de elementos, que es la complejidad, y finalmente de que aparecen categorías que no estaban contenidas en el estrato inferior. De hecho, estas leyes que establece Harman de la materialidad que os he dicho y de la fortaleza, faltaría la de la indiferencia, que es que básicamente los estratos inferiores les importa un comino, lo que pase por encima les da igual, y faltaría la ley de la autonomía, que sugiere que aquello que aparece por encima no se puede explicar en los términos de aquello que está por abajo. Con estas 4 leyes, a mí me gusta mucho explicarlas porque de alguna manera le damos un bofetón a los materialistas más o menos rastrerillos, que intentan traerlo todo a su base material última como si aquello fuera determinante, y no, la base material es imprescindible, claro que sí, pero no determina ni puede explicar por entero lo que sucede, lo que emerge a partir de ello, de la ley de autonomía. Pero también le damos un bofetón a los idealistas que se piensan que se pueden quedar en el estrato de más arriba, en el pináculo de todo, y que pueden ignorar todo lo que hay abajo. No, por muy idealista que seas, como filósofo, como teórico, como personilla, por muy idealista y muy sublime que seas, debajo tienes una vida psíquica que tiene sus ciclos, que tiene sus formas básicas de comprensión. Debajo tienes un cuerpecillo orgánico y a su vez ese cuerpecillo necesita poner los pies, vive Dios que lo necesita, sobre una materia inorgánica, sobre respirar el aire, beber agüilla, en fin, todo esto, ¿verdad que sí? Entonces, no se trata, insisto, Martínez, de ninguna especie de dirección teleológica, de proyecto finalista, simplemente de constatación de que las cosas tienen diferente edad, insisto en lo de la temporalidad, diferente edad, que no han aparecido todas al mismo tiempo y que unas han aparecido antes precisamente porque son condición de necesidad de que aparezcan las demás. Evidentemente, ya me habéis ido pillando el punto, este esquema de los estratos lo quiero relacionar con la relación, con la correspondencia entre teoría de la sensibilidad y teoría del arte. Es evidente que el arte, nos pongamos de acuerdo en que Duchamp sea arte o Jeff Koons sea un sinvergüenza, me da igual. Cualquier cosa que entre en la definición de arte, evidentemente pertenecerá al estrato de más arriba, al de lo simbólico, al de lo social objetivado, al de lo estrictamente humano, ¿verdad? Y en cambio, aquello que queda por debajo, seguramente vaya teniendo más de sensibilidad que de propiamente arte. Aunque sin duda hay una estética inherente a cada uno de los estratos. Y esto a mí me interesa mucho, porque siempre cuando trabajamos en estética, pues a mí que me gustan mucho las plantas, por ejemplo, pues es evidente que hay ahí una riqueza morfológica, que hay una complejidad de formas, de desarrollo, pues bueno, geométrico, fractal, vamos, hay cantidad de cosas, hay patrones que se reiteran, incluso en lo inorgánico, como sabéis, ¿no? En la materia más vil, en la arena, cuando le das vibraciones. ¿Conocéis los patrones de Chladni? Estos los hemos hablado alguna vez. Chladni. Bueno, pues cuando acabe la clase os vais a YouTube y ponéis esto, patrones de Chladni. Está escrito en el chat para que veáis a qué me refiero. Veréis cómo la materia inorgánica sorprendentemente tiene patrones que la organizan. Pues bien, estos patrones que organizan y que de alguna manera
dan una cierta congruencia o una cierta dinámica específica a lo inmaterial, a lo inorgánico, también a los cuerpecillos, también a lo psíquico, de alguna manera cumplen esa ley de estratos. Está antes, es más fuerte, da las condiciones de materialidad para que a partir de ahí emerjan otros estratos más complejos, entre los cuales se encontraría aquello, sí señor, que llamamos arte. Estaría interesante precisamente seguir ese ciclo y ver en qué medida las diferentes formas de sofisticación artística corresponden a este tipo de base, es decir, necesitan que esté esto. Yo esto lo hablaba cuando estuve en Ankara precisamente con los arquitectos. Hablábamos cuán importante es para la arquitectura tomar en cuenta esos estratos previos. Porque un arquitecto puede tener unas grandísimas ideas sobre lo que es su práctica profesional, pero no puede ignorar el estrato de lo psíquico, el estrato de lo orgánico, ni siquiera, evidentemente, ni mucho menos aún, seguramente el estrato de lo inorgánico, es decir, la materia misma con la que trabaja. Si no conoce bien las cualidades de sus materiales, no conoce bien las necesidades o los atributos de los cuerpecillos que van a habitar sus edificios, y no conoce bien las necesidades psíquicas, los patrones, las pautas, las gestalten, ¿no?, las formas de la vida psíquica de la gente que va a habitar sus edificios, pues aunque sea un tipo genial, difícilmente será un buen arquitecto, porque estará trabajando sobre el vacío, ¿verdad? A ver, Martínez dice algo de las plantas que lo decía PHI, pero no sé lo que es la PHI. Martínez, soy un ignorante. Así que no sé si te puedo comentar tu cosa. Bueno, quería llevarlo a este punto, efectivamente, y quería conectar esta historia, pasa que no he descubierto de qué manera introducir un esquema. A ver, independientemente de lo que se considere arte o no, lo que se observa será la misma en todos los estratos de emociones diferentes. No, vamos a ver, yo tendería a pensar, Arellano 12, tendería a pensar que hay una especie de sensibilidad, incluso de inteligencia específica, seguramente para cada uno de los estratos. Es decir, para lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico, sean cuales sean los estratos, ¿vale? Habría una especie de sensibilidad, ahora te contesto, Salguero, inherente a cada uno de esos estratos que deberíamos aprender a conocer y valorar por sí misma, en sus propios términos. Esto, cuando hablemos de categorías, seguramente nos llevaría a pensar que hay categorías más y menos convenientes para cada uno de esos estratos. Por ejemplo, la expresión, la expresividad. La expresividad, que tiene que ver con dar cuenta de un estado mental, de algo que te sucede en la cabeza o que te pasa por la cabeza, sin duda es una categoría más conveniente, puestos a entender esa estética, para lo psíquico que para lo inorgánico. Una piedra podemos decir que es expresiva, pero vamos, seguramente sea menos conveniente esa categoría, ¿verdad? En cambio, si hablamos de una piedra, pues posiblemente pueda tener más sentido hablar de los patrones que la traman, de su consistencia, de su durabilidad, de otro montón de categorías que seguramente sean más interesantes. La belleza de las plantas la ve el ser humano, Miranda. Claro, o sea, de hecho, no. Nosotros como personillas lo vemos todo, la de las piedrecillas y tal, lo cual no quita para que entendamos que hay unas estructuras que son inherentes a esa propia materialidad, que son las plantillas, ¿no? Por las plantas, por ejemplo. Entonces, efectivamente lo vemos. Que lo vemos significa solo que lo vemos. Si nosotros desaparecemos, ley de la indiferencia, las plantas seguirán estando, sí o sí, y seguirán funcionando como plantas, no porque los humanos dejemos de mirarlas, van a dejar de tener la estructura que tienen, su modo de reproducción, su forma de generar sus tallos, sus hojillas, ¿verdad? Van a ser las mismas, o con sus variaciones. Pero vamos, la estética de las piedras. A ver, entonces, efectivamente, Miranda, existe pues una estética en cada estrato, efectivamente. Más que una estética en cada estrato, existirían, si queréis llamarle así, conjuntos de categorías estéticas especialmente convenientes para cada estrato. Entonces, en función del conocimiento nuestro de esas categorías, podemos ahondar más en cada uno de esos diferentes estratos. Pero lo que me interesa sobre todo, más que no le metamos el dedo en el ojo a cada estrato, es que tengamos presente las 4 leyes, cuatro, que Hartmann atribuía a la relación entre estratos. Sobre todo que entendamos esa dinámica mediante la cual
lo menos complejo sirve de base a lo más complejo y lo más complejo emerge de ahí. Y al decir que emerge, insisto en ello, insisto mucho porque os va a quitar muchos problemas filosóficos, al decir que emerge, quiero decir que no es explicable en los términos del estrato inferior, ¿vale? Aunque lo necesite, ¿de acuerdo? Es que igual que nosotros cuando éramos bebés necesitábamos a nuestro papá y a nuestra mamá o a quien fuera que nos criara, pero no por ello podemos ser enteramente explicados en función de quién era nuestro papá y nuestra mamá, porque somos criaturas emergentes, porque hemos salido, en mi caso de Villarreal, que ya tiene mérito, ¿sabes? Y nos hemos constituido en otro tipo de bicho diferente, por mucho que, vamos, que nadie toque a mi santa madre, ¿sabes? Por mucho que mi santa madre me criara, pero eso no significa, insisto en ello, que toda mi posterior deriva, la mía, la de cualquiera, evidentemente, intelectual, psíquica, emotiva y tal, tenga que explicarse en términos de lo que mi madre fue. Vamos a ver. No, definitivamente no. A ver. Vale. Disculpa que suba un poco en el chat porque había alguna cosa por ahí. Salguero insistía en que valoro más la estética por democrática frente al arte por elitista. Bueno, yo creo que hay momentos en los que el argumento de quién define lo que es el arte ha sido más hiriente, ¿no? De hecho, ahora mismo vivimos en un momento cultural de cierta alienación, de cierta distancia entre la mayor parte de la gente normal y corriente y aquello que se considera arte contemporáneo, pues del que vale una pasta, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. Pero eso es otra cuestión. A mí lo que me interesa fundamentalmente es asentar en esta clase esa especie de correlación de los diferentes estratos y entender que hay una determinada condensación, decantación de nuestra sensibilidad en aquello que reconocemos como formas elevadas de arte, que estudiamos en historia del arte, pero que esas formas, esas decantaciones de nuestra sensibilidad no podrían existir sin todos esos otros estratos previos que de hecho dan base, dan fundamento a lo que es cualquier producción artística. ¿Vale? Vale. Salguero me pregunta por el problema del reduccionismo. Claro, ahí tenemos una de las cosas que solventa una buena teoría de estratos. Es el hecho de no... Esto es un poco como el borracho que pierde las... ¿Sabéis el chiste, no? Que pierde las llaves de casa en la noche oscura y alcohólica y se pone a buscarlas no donde las ha perdido, sino debajo de la farola, porque allí hay más luz. El borracho no es tonto, está buscando donde ve, pero allí no van a estar las llaves seguramente. A todos y a todas nos pasa un poco lo mismo. Quiero decir, estemos más o menos borrachos. Quiero decir que tendemos a buscar las llaves allí donde tenemos luz. Tendemos a intentar explicar las cosas en función de las categorías con las que nos sentimos más fuertes o más confortables o más inteligentes. Y esas categorías invariablemente serán más convenientes a unos estratos que a otros. Entonces tú ves que los biólogos intentan explicarlo todo en términos biológicos o los psicólogos en términos psicológicos. Bueno, pues evidentemente ninguna de esas explicaciones puede sustituir enteramente a las demás. Evidentemente todas estarán engarzadas pues, en esa especie de ciclo emergente y cada una dará cuenta de algo, ¿no? El reduccionismo no es más que la falta de inteligencia para entender lo que es una teoría de estratos, para entender que hay cosas que son emergentes y que por tanto, pues efectivamente, tienen todas esas propiedades que hemos ido viendo, ¿vale? A su vez también podríamos hablar de una cierta violencia categorial que sucedería cuando aplicamos a capón las categorías con las que estamos fuertes a cualquier cosa, así sean más o menos convenientes, ¿vale? Está claro, ¿no? No sé, M. León, por dónde quería tirar. Dice, por ahí tenemos que tirar, pero no sé exactamente por dónde quería tirar. Ya te digo, León. Dice M. León 420, que habla de Kant, muy bien esa cita, que la belleza de la naturaleza, de una piedra preciosa o de un árbol, es belleza en la medida en la que parece un producto de la libertad. Claro, pero ¿qué es la libertad aquí? M. León, la libertad aquí es de lo que hablábamos, creo que la semana pasada cuando hablábamos de la natura naturans. ¿Os acordáis? Es decir, de la naturaleza naturante, de la naturaleza que se produce a sí mismo. De hecho, no hay más libertad que esa. O sea, yo no puedo afirmar que mi libertad consista en saltar por la ventana y volar, porque lamentablemente no se va a dar el caso. Entonces, esa no puede ser mi libertad. ¿Cuál es la libertad de Jordi filósofo? Pensar.
Pensar y actuar, efectivamente. Hacer lo que tengo que hacer. Hacer aquello para lo cual confío. Estar especialmente dotado o para lo que yo me siento evidentemente llamado. Esa es mi libertad. La libertad de un pajarillo es volar e ir picoteando, y la mía es ser un filósofo y pensar y actuar socialmente en ese sentido. ¿Vale? Esa es la noción de libertad, y eso tiene que ver efectivamente con las diferentes bellezas. ¿Cómo puede ser bello un perro? Pues siendo un hermoso perro. Efectivamente. Eso no apunta a cómo puede ser hermosa una mariposa o un árbol o una personilla. Pues efectivamente no es que la belleza sea absolutamente relativa. La belleza es, como no puede ser de otra manera, relacional, relativa, si queréis, a cada una de las criaturas, al cumplimiento, al logro, al pleno darse, al pleno dar de sí de cada una de esas criaturas, en función del estrato en el que se ubican. ¿Vale? ¿A qué te refieres, Lombardi? Begoña eres, ¿no? Con lo de la estética de la negatividad. Explícame un poco mejor eso. ¿Qué es una estética de la negatividad aquí? Lombardi se ha quedado sin habla, o es que está escribiendo algo muy largo. Quedan 5 minutos, Lombardi, no me metas en muchos líos. A la autonomía modal. Bueno, sí, la autonomía modal, cuando hablamos, es que no quiero meterme mucho en la tercera sección del libro por aquello de no revolver todo junto, pero vamos, cuando hablamos de autonomía modal, hablamos de autonomía de los modos de relación. ¿Vale? Un modo de relación es la concreta mezcla, la concreta proporción que cada cual de nosotros hacemos de los diferentes estratos que nos componen. Es decir, si yo soy un artista y trabajo, imaginaos que hago una performance, ¿no? En la performance, en la acción que haga, puedo introducir elementos inorgánicos, puedo introducir cuerpecillos, puedo introducir ideas, puedo introducir palabras que nos resuenan en la cabeza, o puedo introducir referentes culturales o simbólicos relativamente compartidos. Ahí tendríamos ejemplos de los 4 estratos. En función de cómo estructure la relación entre esos 4 estratos, en este caso, cómo componga mi particular receta, estaré implementando un modo de relación u otro, ¿vale? La autonomía modal alude a la autonomía de los diferentes modos de relación, que es como decir la autonomía de las diferentes combinaciones, proporciones o mezclas que hacemos y mediante las cuales estamos vivos o elegimos organizarnos la vidilla, ¿verdad? Entonces, iría un poco por ahí. Efectivamente, siempre vamos a ver que tanto en la producción artística, pero también en la producción de nuestra propia vida, tenemos que andar componiendo, tenemos que andar tramando las cosas con elementos procedentes de diferentes órdenes, de diferentes estratos, si queréis, o también de diferentes cualidades. Y ahí es donde está la clave siempre, en esa especie de mezcla, de modo de relación. Es una noción muy clásica, los griegos le llamaban crasis. Arellano no se oye, Arellano no oye, los demás se oís, ¿no? Vale. Arellano debe ser tu conexión. A ver, la metáfora, a ver qué está diciendo. Algo aquí de la metáfora. La metáfora sirve para cambiar la jerarquía de las leyes y enlazar los estratos de manera creativa. Sí, señor, Gamazo, muy bien. Buen entendimiento, buen puente. La metáfora efectivamente es una especie de... En otras clases hemos hablado, he visto que no están muy visitadas y son entretenidas. Hay varias clases por ahí sobre teoría eléctrica del arte. La teoría eléctrica del arte era una teoría que nos inventamos en el curso pasado y que tenía que ver con esto, precisamente, con las descargas, con la puesta en conexión de polos diferentes que produce emoción estética, que produce chicha, ¿no? Produce guasa. Efectivamente, una metáfora siempre es una conexión, es un puente. Y puede conectar, por ejemplo, cosas de un estrato con cosas del otro. Explicar cosas de un estrato por cosas del otro mediante figuras. Es como si el borracho de la farola que decíamos antes cogiera como mortadelo la farola y le diera la vuelta, craca, y la hiciera iluminar otra cosa. De tal manera que con lo que sabemos de un estrato iluminamos lo que no sabemos de otro. Eso es una metáfora. Pero vamos, yo creo que el conocimiento, aparte del arte y la estética y la sensibilidad del conocimiento, incluso está lleno de metáforas, está lleno de homologías. Quizá la metáfora ahí sería una parte más de lo que los estructuralistas llamaban homologías.
Es decir, razones parecidas. Hay una especie de nuevo de proporción parecida, de analogía también, ¿no? De correlación que nos permite entender trasladando una fórmula, por así decirlo, una proporción de un ámbito a otro ámbito. Salvo cuando se rompen las relaciones, que claro, es Martínez, muy bien, hoy estáis brillantes todos. Martínez tiene toda la razón, eso es justo el movimiento contrario. Es decir, con una metáfora lo que hacemos es girar la farola para que ilumine, con la rotura de la relación significante-significado lo que hacemos es tirarle una pedrada a la farola, porque es una mierda de farola y porque vemos más a oscuras o cosas más interesantes a oscuras que con la farola esta, ¿vale? Entonces ambas cosas valen. Es decir, el extrapolar una relación modal, si queréis, de un ámbito a otro, que sería la metáfora, o bien el de tirarle una pedrada, que sería el romper una relación entre significante y significado que se ha quedado anquilosada, que se ha quedado... Ahí va, mi ordenador está muriendo o algo, no veo nada. Que se ha quedado muertecilla y que no nos permite seguir siendo inteligentes. Mi ordenador se ha quedado seco, no sé si me estáis oyendo, yo ni veo ni puedo hacer nada con él. Así que si esto no se arregla, voy a tener que dejar aquí la clase, porque no puedo ver vuestros comentarios. Pues no es un mal fin de clase, ¿no? Entre el borracho que mueve la farola y el que le suelta pedradas. Ahí tenemos dos grandes momentos de la historia del arte, el apolíneo y el dionisíaco, el que incrementa conocimiento y el que lo deshace del todo, el que lo quiebra a pedradas, así sea, para poder empezar de nuevo y ver algo a oscuras pero con más claridad. Bueno, como mi ordenador sigue muñeco y no sé qué le ha pasado, vamos a dejarlo aquí y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Espero que en la clase podamos grabarla. Vuelvo a intentarlo, ¿vale? Si me oís o me veis poniendo caras, ignoradme y no os burléis mucho de mí, sed compasivos. Hasta luego. Madre mía. ¿Qué le ha pasado a mi ordenador?